Información, ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Hay un tuit que viene dando vueltas hace algún tiempo, es del congresista Guillermo Bermejo. ¿Qué es lo que dice este tuit? La derecha no quiere que Dina Boluarte renuncie, necesitan que se quede hasta el 2024 y firme contratos mineros y de hidrocarburos por un valor de 54.000 millones de dólares y dejar enganchado al país por 30 años. Una vez asegurada su fortuna, le tirarán al tacho como al limón de emolientero. Eso es lo que dice, ¿no? Inmediatamente, Carlos Anderson, congresista, le respondió: ni este ni el próximo año se vence ningún acuerdo de estabilidad tributaria de inversiones en minería. Lo mismo sucede con la inversión petrolera. Ojalá se materializaran inversiones por 54.000 millones. El Perú sería otro. Creo que necesitas inventar otra narrativa. Es decir, le está diciendo mentiroso. Así que después que se pelean en el Twitter, nosotros hemos invitado a un especialista. Nosotros estamos aquí en estudios con José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Bienvenido, señor Beteta, a Exitosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. El señor Guillermo Bermejo, congresista de la República, públicamente ha dicho que Dina Boluarte, según la derecha, no puede renunciar porque necesita que se quede hasta el 2024 y que firme contratos mineros y de hidrocarburos por un valor de 54.000 millones de dólares, ¿no? Y dejarnos enganchados al país por 30 años más. ¿Esto lo que dice él es verdad? En realidad, están por vencer los contratos ley y lo que la derecha necesita es que Dina Boluarte firme y que nos dejen enganchados, como dice él, por 30 años más. Bueno, lo primero que habría que diferenciar es la derecha de los empresarios, ¿no? Porque yo calculo que en todo caso Bermejo se había referido a los empresarios con estos contratos, porque finalmente pueden haber gente de derecha que es muy pobre y no tiene contratos ni tiene empresas. Entonces está tratando de ideologizar el tema, lo cual ya es un primer problema, ¿no? A ver, Carlos Anderson cuando le responde, el congresista Anderson cuando le responde a Bermejo en Twitter, efectivamente usa una tabla, es un estudio del Instituto Peruano de Economía, una tabla muy sencilla, en donde se ve cuáles son los contratos de estabilidad tributaria, mal llamados contratos ley, que vencerían en los siguientes años, ¿no? Y de hecho ya vencieron varios antes del 2020, y los que van a vencer vencen en el 2027, 2029, otro en el 2027, 2031 y 2030. Estos son decir, ninguno en 2026 y menos cuando se va a ir Dina Boluarte. Exacto, ni en el 24, ni en el 25, ni el 26, que Dina Boluarte sería eventualmente la presidenta, ¿no es cierto?, del Perú, vence ningún contrato de estabilidad tributaria, que ese es el nombre correcto, ¿no? No es un contrato ley, es un contrato de estabilidad tributaria. Entonces el señor Bermejo efectivamente está mintiendo, es una primera mentira, ¿no? Ah, bueno, entonces miente cuando dice que se van a vencer los contratos de estabilidad tributaria. Guillermo Bermejo está mintiendo. ¿Qué es lo que pasa? No sé si podemos poner nosotros la tablita de los contratos de estabilidad tributaria que ha colocado Carlos Anderson, y nosotros con nuestro especialista que maneja muy bien el tema de estos contratos, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, nos puede decir de qué minera, de qué proyecto se trata. Bueno, de hecho ahí está la lista, ¿no? Efectivamente, estos son proyectos mineros, ¿no es cierto?, que han venido operando en el tiempo. Bueno, está pues Antapacá y Cerro Verde está en Arequipa, Hatbey está en Constancia, que es la zona de Apurímac. Ojo con esto, miren, ¿qué cosa es un contrato de estabilidad tributaria y por qué es bueno ver la tablita mientras lo explicamos, ¿ya? Cuando una empresa viene al Perú, peruana o extranjera, a invertir, el Estado peruano, no desde Fujimori, desde Velasco, desde Juan Velasco Alvarado, le daba ciertos privilegios tributarios y administrativos a las grandes inversiones.
a los admiradores del señor Velasco, es bueno comentarles esto. Desde la época del gobierno militar de Velasco en adelante, muchas grandes inversiones gozaban de privilegios. En la época de Belaúnde y Alan García se mantuvieron estos regímenes con distintas leyes, distintas normas. Lo único que hace Fujimori es elevar esta modalidad de contrato entre el Estado y la empresa a la Constitución. Lo pone en la Constitución. En el artículo 62 de la Constitución, si no me equivoco. ¿Para qué? ¿Para qué lo pone en la Constitución? Para que sea inamovible. Para que sea intocable. Pero ¿por qué lo hace en esa época sin justificar a Fujimori ni entrar en cosas de Fujimori? Porque el Perú en el año 90 era un país absolutamente quebrado. Entonces nadie quería venir a invertir en el Perú. El Fondo Monetario Internacional no nos prestaba dinero, el Banco Mundial no nos prestaba dinero, nadie nos prestaba dinero. Éramos una desgracia. Estábamos muy mal económicamente, entonces Fujimori es asesorado, evidentemente le dicen, mira, para que venga gran inversión al Perú, tú ya tienes estas modalidades de contratos desde hace años, le dicen al presidente Fujimori, calculo yo. Eleva la Constitución para que quede grabado, escrito, digamos, sobre piedra. Paréntesis, hoy en día hay muchos especialistas, entre los cuales me encuentro yo, que dudamos de si deberían seguir existiendo. Ojo, yo no creo que sea tan necesario que esté en la Constitución un régimen de contrato así tan estable. A pesar de cómo estamos, a pesar de toda la turbulencia política. Exacto, pero no lo veo necesario en la Constitución. Entonces, si quieren cambiar algo en la Constitución, cambien eso, porque no es necesario. Puedes tener leyes que garanticen estabilidad tributaria, estabilidad administrativa a los contratos con privados, sin necesidad que esté en la Constitución. Hay Bermejo, por ejemplo, que proponga una reforma de la Constitución por ahí. ¿Nos creerán? Bueno, acá viene el segundo tema, ¿no? Una vez que ya entendemos la historia de estos contratos de estabilidad tributaria o contratos ley, ¿por qué ocurren? Porque la minería no invierte 5 años, invierte 30 años, 40 años. Lo mismo son las inversiones de hidrocarburos. Los mismos son algunas inversiones de infraestructura, ojo, represas, hidroeléctricas, puertos, se quedan 20, 30 años. Entonces, claro, son mega obras. son obras muy grandes en donde el Estado cambia, porque cambia el presidente, cambian los congresistas, cambian los ministros. Claro, Entonces, ¿qué y ya hacen? hemos visto nosotros que en 6 años hemos tenido 6 presidentes. Necesitan estabilidad. Y con Castillo tuvimos 80 ministros. Entonces, ya la primera mentira es que no vence ningún contrato en el 2024. Primera mentira, y que yo quería remarcarlo, ¿no? Primera mentira de Bermejo, para comenzar a decir las cosas claras, ¿no? Acá dice minera, refinería Cajamarquilla. Empezó año de firma del contrato 95, culminación del contrato 2020. Minera Barrick, Alto Chicama. Año de firma del contrato, 2004. ¿Cuándo terminó? 2020. Minera Chinalco. ¿Cuándo empezó? 2009. ¿Cuándo termina? 2027. Es decir, aunque Dina Boluarte se quede, que no va a pasar, es decir, termina 2027. Será para el próximo presidente. Minera Las Bambas. ¿Cuándo empieza? 2011. ¿Cuándo termina? 2029. Compañía Antapacay, ¿cuándo empieza? 2011. ¿Cuándo termina? 2027. Dios quiera, porque todavía ni siquiera empiezan, ¿no? Sociedad Cerro Verde, ¿cuándo empiezan? 2012. ¿Cuándo termina? 2031. Y también Hyundai Perú, Constancia, es el proyecto Constancia, 2013. ¿Cuándo termina? 2030. ¿De dónde se inventaron de que hay que firmar algo? Y además que estas inversiones en este momento están con serios problemas, ¿no? Además, claro, además que, digamos, hablar de contratos que vencen este año, lo cual es falso, y para colmo, pensar que esos contratos son malos, ya es la segunda mentira, justamente a lo que íbamos, ¿no? O sea, cuando uno estudia por qué el Estado tiene que darle estabilidad a los inversionistas, es justamente porque en los 90 nos iba mal y ahora nos va muy mal también. ¿Quién está viniendo a invertir en este momento al Perú? Ninguno. Se están yendo a Chile, se están yendo a Colombia. Se están yendo a Colombia muchas empresas que podrían venir acá. Entonces, claro, además de hablar de estas cosas falsas, ahuyentas la inversión y generas en la población esta especie de idea de que hay una especie de contrato oscuro entre el Estado y las empresas. No.
Los estados y las empresas aquí, en Sudáfrica, en Australia, en Canadá, en Kazajistán, en cualquier país del mundo, los estados firman contratos con las empresas privadas. ¿A quién se le puede ocurrir que eso no ocurra? En cualquier país desarrollado, los estados firman contratos con empresas privadas cuando, como bien lo dices tú, van a hacer mega obras, porque ya son obras tan importantes que ameritan una inversión muy grande y mucho tiempo, ¿no? Y además que tienen veedores, ¿no? Hay muchísimas ONGs y además organizaciones que ven cómo las empresas, especialmente las extractivas, afectan el medio ambiente. No es que vienen, hacen, destruyen y se van. Además de la fiscalización a las empresas mineras, que es muy fuerte de las ONGs, de la OEFA, digamos, que es el organismo supervisor y de fiscalización ambiental, tienes evidentemente asociaciones como la nuestra, la Asociación de Contribuyentes del Perú, que está todo el tiempo viendo cómo se usa la plata de los contribuyentes. Y lo que ha pasado el año pasado en el país es que se ha devuelto muchísimo dinero. Es decir, el Estado peruano no le falta dinero. El Estado peruano tiene un presupuesto de casi 190.000, 200.000 millones de soles en promedio en los últimos 2-3 años. Y de esa plata devuelven el 25% al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, porque los gobiernos regionales, las municipalidades y los ministerios no están usando el dinero para hacer puentes, para poner agua, para poner luz, para poner salud, educación. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? En vez de estar tratando de satanizar la relación de las empresas con el Estado o hablar mal de la inversión privada, vamos a donde está el verdadero problema. El verdadero problema está en que tenemos un montón de dinero en el Estado que no se usa o que se roba, ¿no? La Contraloría lo dijo también, el 13% del presupuesto del Estado peruano se va en corrupción. 13% son 25.000 millones de soles más o menos al año. Entonces, hay que poner el foco donde están los problemas, no en estos mitos, en estas narrativas, como dicen. Todo se puede mejorar. De hecho, de que una empresa extractiva siempre lo puede hacer mejor para que no haya ningún tipo de afectación en la ecología. Pero usted ha dado en el clavo. ¿Dónde está el escollo? ¿Dónde está eso que se puede mejorar? Porque yo digo, si hay una sarta de ineptos en los gobiernos municipales, hay una sarta de corruptos en los gobiernos regionales, ¿qué hace el gobierno nacional para tratar de encauzarlos, darles técnicos, ya que los chiquitos no pueden sacar pues el San Martín y decirles por aquí tienen que ir? Es una muy buena pregunta. Yo hago 3 comentarios. El primero es la famosa descentralización, ¿no? Nunca fue realizada de la manera correcta. No hubo una descentralización adecuada. Entonces, transferimos servicios que no debimos transferir, así nomás a la ligera, como por ejemplo salud y educación, se hizo mala transferencia, y no transferimos otras cosas que sí se debieron transferir. Entonces, por ejemplo, las capacidades y, digamos, toda la parte de recaudación tributaria que es muy mala en las regiones y que no funciona. Entonces, el primer problema es la descentralización. El Perú no es un país descentralizado correctamente. No tenemos los gestores en las municipalidades, en los gobiernos regionales que sepan utilizar el dinero. Ese es el primer punto. El segundo punto, y lo has dicho muy bien, yo me sigo sorprendiendo de la cantidad de políticos, funcionarios que ganan un sueldo al final del mes, a pesar de que no hacen nada, y que están calentando banca en un ministerio o en algún lugar en el centro de Lima, en algún espacio de alguna entidad pública. Tú sabes que del 100% del presupuesto del Estado, casi el 60% se va en sueldos. Y ese presupuesto de los sueldos, ese sí se ejecuta al 99% todos los meses, ¿eh? Ah, sí, claro. Y el resto se guarda Y o se revierte. y el de inversión pública nunca llega al 60 ni al 70%. Entonces, tienes mucha razón. Tenemos un montón de burócratas, un montón de funcionarios del Estado que no están haciendo que las cosas se agilicen y que no están ayudando a las regiones a que puedan destrabar y agilizar proyectos. Ahí va un segundo problema. Y el tercer problema, sí hay que ser muy sinceros. A ver, la señora emprendedora, el señor emprendedor, el joven estudiante que vive en Chumbivilcas, al primero que tiene que fiscalizar es a su alcalde. Al segundo es a su alcalde y al tercero es a su alcalde. Cuando en redes sociales aparecen estos políticos y empiezan a decir, no, es que el Congreso
no, es que el presidente, no, es que el ministro, no, es que la CONFIEP, no, aguanta. El primer funcionario del Estado que debe velar por el ciudadano es el que está a su costado. Exitosa. Es el alcalde, el teniente alcalde, el alcalde provincial, el gobernador regional. ¿Y sabes qué es lo que pasa en muchos pueblos? Y lo sabemos muy bien, cuando a ti te dan trabajo ya no te quejas. Entonces, ¿qué hacen los alcaldes? Le dan trabajo al primo, le dan trabajo al amigo, le dan plata al sindicato por acá, le dan plata a este colectivo de aquí, al frente. Y claro, entonces nadie se queja de ese alcalde por el cual votaron y que no está usando el dinero bien, se lo roba o se la regala a sus familiares y amigos, ¿no es cierto? Y entonces no tienen agua, no tienen luz. ¿Y a dónde se van a protestar? A Lima, porque obviamente las ONG les dicen que en Lima están los privilegiados y los millonarios. Entonces, la población, nosotros, los ciudadanos, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Ya es tiempo también de echarnos un poco la culpa a nosotros mismos y decir por quién votamos. Espejo, ¿no? Exactamente. Mirarnos al espejo. Muy bien, ha quedado clarísimo y de hecho que vamos a volver a conversar porque todavía vienen las elecciones, todavía hay que ver qué es lo que están haciendo los alcaldes, los gobernadores, qué es lo que, bueno, los que acaban de entrar, pero cómo dejaron, el desastre que dejaron los anteriores para no volver a cometer los mismos errores. Ha estado con nosotros José Ignacio Beteta, él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Muchas gracias por estar aquí. Ahora nos vamos a ir.